Los amados televidentes que nos sintonizan, les saluda el pastor Yamal Salem, pastor del Ministerio Internacional Fuego de Dios y presidente de Salem TV. Es una bendición poder llegar a la intimidad de su casa, de su hogar, en esta preciosa hora, en este precioso día. Dice la palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias y hoy estamos aquí para poder compartir con ustedes una palabra de Dios para su vida. En medio de esta crisis, en medio de todo lo que está pasando en todas las naciones del mundo, sabiendo que Dios se está moviendo, sabiendo que Dios está haciendo cosas extraordinarias, cosas poderosas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y queremos saludarle a usted que nos sintoniza, a usted que nos mira ahí en su casa, en su apartamento, usted que está en algún hotel o todo aquel que está quizás en algún hospital, algún centro de asistencia médica. Para nosotros es una bendición poder llegar a la intimidad de su casa. Y también queremos saludar a todos aquellos que nos están viendo a través de las plataformas de las redes sociales, donde estamos llegando a muchos lugares, muchos hogares, a la vida de muchas personas. A lo mejor usted va en su vehículo, a lo mejor usted está en su trabajo, o a lo mejor usted está en su casa, donde quiera que nos esté viendo, donde quiera que nos esté sintonizando. Hoy estamos aquí para poder compartir con ustedes una palabra de Dios, una palabra de esperanza y compartir un mensaje. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y sabemos que cuando nosotros escuchamos la palabra, sabemos cuando nosotros oímos el mensaje de Dios para nuestra vida, esta palabra tiene un poder en nuestra vida que levanta nuestra esperanza, levanta nuestra confianza y nos da la posibilidad que algo bueno pueda suceder. A lo mejor todo esto que está sucediendo, todo esto que está ocurriendo, no solamente en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos, sino en todas las naciones del mundo, está trayendo a la vida de muchas personas un despertar de Dios. Muchas personas que a lo mejor nunca habían sintonizado la estación de televisión, hoy la están sintonizando. Muchas personas que a lo mejor nunca habían nacido en sus corazones, poder hacerle una oración a Dios, hoy están orando. A lo mejor personas que nunca habían adorado, alabado al Señor, hoy lo están haciendo. Y saber que en medio de todas estas situaciones, saber en medio de todas estas circunstancias las cuales estamos pasando, siempre habrá un propósito, siempre habrá un plan de Dios para nuestra vida. En la pantalla de su televisor va a estar apareciendo lo que es un teléfono donde usted puede enviar sus mensajes de texto al 832-790-8487. También usted puede comunicarse con nosotros vía ese mismo número, puede mandar un mensaje de voz. Estamos aquí para orar. Quiero decirle que todas las llamadas que nosotros recibimos durante todos los días, durante cualquier momento, tenemos ahí archivadas. Estamos orando por cada una de esas peticiones. Estamos creyéndole al Señor que Dios va a traer una respuesta y que aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta situación, Dios va a hacer algo poderoso y algo maravilloso en los hijos de Dios. Y hoy quiero compartirle acerca de una historia que nos habla. El libro de Primera de Reyes, capítulo 19, que nos habla acerca de la historia de un hombre de Dios. Y quiero hablarle un poquito acerca del profeta Elías. Todo lo que hoy está sucediendo, todo lo que hoy está pasando, ha llevado a las familias, ha llevado a los empresarios, ha llevado a la sociedad, a los gobernantes a aislarse, a ir y quedarse en sus casas. Por una situación que todos conocemos que se está dando en todos los lugares, en todas las naciones, no importando qué tipo de persona sea, si sea una persona que tenga riquezas o no tenga riquezas, una persona que tenga recursos o no los tenga, no importando su nacionalidad, no importando su raza, no importando su idioma, no importando en qué lugar está. Esto es algo que ha llevado a aislarnos, a separarnos de la familia, separarnos de las personas. A nosotros, por ejemplo, como los pastores, nos ha llevado a tener esa separación física de las ovejas, de los hijos, hijas espirituales. Pero hay un mensaje que yo quiero compartir con ustedes en la palabra de Dios que nos habla de una historia que nos narra acerca de la historia de un hombre de Dios, un hombre que oró para que no lloviera. Un hombre que fue sustentado por la mano del Señor aún en los momentos difíciles, aún cuando no había absolutamente nada. Dios le dice a este profeta Elías, vete al arroyo de Querib y ahí yo he dado orden para que los cuervos te alimenten.
dice la palabra que el profeta fue a ese lugar, y en ese lugar la palabra de Dios dice que Dios enviaba a los cuervos y dice que sustentaban al hombre de Dios. Asimismo, él bebía del arroyo, había agua, mientras la tierra se estaba secando, mientras las puertas se estaban cerrando, el hombre de Dios estaba siendo cuidado y sustentado por Dios. Y yo quiero decirle que aún en medio de toda esta situación, usted que nos está viendo ahí en su casa, usted que nos está viendo ahí en su hogar, aún en medio de todas estas cosas, usted tiene que llevar algo tan especial de todo esto que estamos pasando, y es tener una dependencia en Dios. No la dependencia de un gobierno, no la dependencia de la promesa de una ayuda, sino la dependencia absoluta de Dios. Porque la Biblia habla que cuando Dios le habla a Elías, Dios le dice a Elías lo que iba a venir a la tierra. Venía un tiempo de no lluvia, venía un tiempo de no posibilidades, venía un tiempo donde no iban a haber suficientes recursos, pero en medio de todas esas cosas, Dios le da una palabra y Dios le dice que Dios lo iba a cuidar y que Dios lo iba a sustentar. Entonces, podemos ver claramente en la historia de Elías cómo Dios, aún en esa crisis, aún como Dios en esa situación que el profeta estaba pasando, Dios comenzó a cuidarlo y Dios comenzó a proveerle todo lo que él necesitaba. Yo vengo a decirle en esta hora, este es un tiempo donde usted tiene que poner su dependencia al 100% en Dios. No en una religión, no en un gobierno, no en un sistema, no en una moneda, sino poner su dependencia absoluta en Dios. ¿Por qué razón? Porque hay cosas en este mundo que nosotros como seres humanos podemos resolverlas, podemos sacarlas adelante. Yo compartí hace unos programas atrás acerca de los discípulos siendo pescadores. Ellos eran expertos en la pesca. Ellos habían enfrentado contra muchas tempestades, contra muchas mareas altas, contra muchas tormentas. Pero en esta ocasión, cuando ellos están enfrentando contra esta tormenta, se dan cuenta de que ellos no podían poder lidiar con esa situación que ellos estaban pasando en ese momento. En pocas palabras, se les fue de la mano. Al punto que tuvieron que llegar a despertar a Jesús y decirle al Señor, despierta porque estamos a punto de perecer. Entonces, como personas, como seres humanos, aún como cristianos, tenemos que reconocer que en este tiempo nuestra dependencia tiene que ser absolutamente en Dios. No en nuestra fuerza, no en lo que nosotros pensamos, no en nuestra potencial o en nuestros recursos. No, nuestra dependencia tiene que ser absolutamente en Él, porque de Él proviene el sustento que cada uno de nosotros necesitamos. Usted que nos está viendo en su casa, usted que nos está viendo en su hogar, usted que nos está viendo ahí en donde quiera que nos está viendo, esta historia habla acerca de un hombre que aprendió a depender de Dios, aprendió a guardarse, a cuidarse, a ser obediente a la voz que Dios le estaba dando, y cuando él fue obediente, el sustento de Dios estuvo ahí. La Biblia dice que cuando el arroyo de Kerit se secó, la Biblia dice que vino a él la palabra de Dios y Dios le dijo al profeta, levántate y vete a este lugar, porque en este lugar yo voy a sustentarte, en este lugar yo te voy a dar lo que tú necesitas, en este lugar yo te voy a proveer y te voy a suplir la necesidad que tú tienes. Y la Biblia dice que lo lleva a la casa de una viuda. Y lo que me llama mucho la atención es que la viuda se iba a morir. La viuda estaba a punto de comerse su última comida y morir ella y con su hijo. En pocas palabras, una familia que iba a perder toda esperanza de poder dejar una descendencia, un legado en esta tierra. Pero la palabra de Dios dice que Dios lleva al hombre de Dios a la vida de esta mujer que estaba a punto de morirse, que estaba a punto de comerse lo único que tenía, para decirle que no iba a morir, sino que su descendencia, que su generación, que su legado iba a permanecer en esta tierra. Hoy en día hay personas que dicen, ¿qué va a suceder con mi familia? ¿Qué va a suceder con lo que tengo? Hay personas que están diciendo, hoy pastor, tengo lo último que tengo para comer y no sé qué va a suceder. Pues hoy yo traigo una palabra de Dios para tu vida. Tu casa no va a perecer, tu familia no va a perecer, tu matrimonio no va a perecer, tu legado no va a perecer, porque Dios tiene una palabra de vida, aún en medio de esta crisis, aún en medio de estas situaciones, aún en medio de lo que estamos pasando. Dios tiene algo poderoso y algo maravilloso para tu vida. Donde quiera que usted nos esté viendo, donde quiera que usted nos esté escuchando, aquí en los Estados Unidos, en cualquier país, en cualquier lugar, en cualquier nación, aún usted que nos mira a través de Salem TV, en toda la ciudad de Houston y más de 50 ciudades donde llegamos con un mensaje. Y yo sé que hay personas que me están viendo. Hace poco recibí la llamada de alguien que a lo mejor nunca había
sintonizado la estación, a lo mejor nunca había visto el canal, pero le llamó la atención poder escuchar un mensaje de Dios. Y asimismo hemos recibido tantas llamadas de muchas personas que a raíz de todo lo que ha sucedido se han aislado. Y en ese aislamiento donde a lo mejor hay miedo, hay temor, hay desesperación. Y es a lo que yo quiero llegar el día de hoy, a compartirte de esta historia de este hombre de Dios, que dice la Biblia que Dios lo lleva a esa casa y en esa casa sucede un milagro. La mujer que pensaba que iba a morir, la madre que únicamente tenía un solo hijo y pensaba que ella iba a quedar ahí nomás, Dios trae una palabra de vida, Dios trae una palabra de esperanza, y cuando ella recibe la palabra, escuche bien esto, la Biblia dice que el aceite ni la harina menguó hasta el día en que Dios hizo llover sobre la tierra. Yo quiero decirte que la crisis que pasaba en ese momento la viuda, la crisis que pasaba en ese momento el hijo, la crisis que pasaba en ese momento el mundo entero, era una crisis que no era para toda la vida, era algo momentáneo, pero en ese tiempo de crisis, en ese tiempo de necesidad, en ese tiempo de desesperación, en ese momento de incertidumbre, había una palabra que iba a mantener viva a esa familia. Yo vengo a decirte en esta preciosa hora que aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta situación en que a lo mejor estás sitiado, a lo mejor no sabes qué hacer, a lo mejor no sabes hacia dónde ir, a lo mejor estás como la viuda que te vas a comer lo único que tienes, pero hoy Dios te trae una palabra de esperanza. ¿Y qué era lo que Dios quería? Que la mujer pudiera recibir la palabra y que la mujer pudiera ser obediente. La Biblia dice que cuando en ese momento estaba sucediendo esto, la Biblia dice que el hombre de Dios le dice a ella, dame a mí primero. Ella dijo, esto es lo único que tengo y lo voy a comer para morir yo y mi hijo. Pero el profeta viene y le dice, dame a mí primero. No era que el hombre de Dios le quería quitar lo único que tenía, sino que el mensaje era tan claro. El mensaje era, cuando tú pones a Dios primero, cuando tú alzas tus ojos y dices, Dios, lo único que tengo lo voy a poner en tus manos. Si es mi vida, si es mi familia, si es mi hogar, si son, Señor, lo único, mis recursos, lo voy a poner en tus manos, Señor. Y yo sé que tú vas a hacer un milagro y tú vas a hacer algo poderoso. La Biblia dice que cuando a Jesús le llevaron los panes y los peces, que uno de sus discípulos dijo, Señor, pero esto es tan poco para tanta necesidad que hay. Y Jesús sabe lo que hizo. Jesús los alzó al cielo y Jesús se los puso en las manos al Padre y dijo, Señor, gracias. Y dice que los panes y los peces se multiplicaron. Yo vengo a decirte en esta hora, la harina y el aceite de la casa de aquella viuda se comenzó a multiplicar. Dios no permitió que su casa muriera. Dios no permitió que su hijo muriera. Hoy Dios te está hablando y hoy Dios te está diciendo que Dios no va a permitir que tu generación, que tu descendencia muera. Hay una palabra de vida, hay una palabra de esperanza, aún en medio de todo lo que nosotros estamos librando en estos tiempos. Y la Biblia dice que en ese momento, cuando está sucediendo esto, cuando está pasando esto, la Biblia dice que Dios traía ese milagro cada día a esa mesa. Siempre había una provisión, siempre había comida, siempre había alguien que había sido tocado, siempre había alguien a quien llegaba a esa casa y bendecía la casa de aquella viuda. No sabemos cómo sucedió, no sabemos cómo pasó. Hay diferentes maneras como Dios actúa, hay diferentes maneras como Dios puede moverse. En cierta ocasión recuerdo escuchar el testimonio de una mujer que a medianoche la mujer decía, Señor, provéenos la comida. Y dice la palabra que se reunió un grupo de personas ahí que se tomaban, se drogaban y comenzaron a escuchar la oración de aquella mujer en aquella habitación humilde. Y dice que ellos comenzaron a reírse y comenzaron a decir, dice esta mujer que Dios le va a proveer su dinero, que Dios le va a proveer a ella lo que necesita, que no tiene comida, que está dándole gracias a Dios para que Dios le pueda, que Dios le va a suplir y le va a poner alimento para que coma ella y sus hijos. Y comenzaron ellos a reírse y dijeron ellos entre sí, vamos a hacer algo, vamos a hacer una broma. Y dice la palabra, dice la historia que vinieron ellos y se fueron. Y cuando ellos se fueron a traer comida de sus casas y vinieron, tocaron la puerta. Y pusieron toda la comida ahí. Cuando de repente la mujer abre la puerta y se encuentra con aquella gran provisión que había ahí en la puerta de su casa. Entonces dice que tomó la comida, la llevó hacia adentro y las personas que habían hecho esto comenzaron a reírse y comenzaron a decir, ella dice que fue Dios el que se lo dio. Ja, ja, ja. Y comenzaron ellos a reírse, comenzaron ellos a burlarse sin darse cuenta que a quien Dios estaba utilizando era a esas personas incrédulas, a esas personas que no creían. Yo vengo a decirte en esta preciosa hora que hay recursos que Dios va a traer a tu casa, hay recursos que Dios va a traer a tu hogar, hay provisión sobrenatural de Dios. Porque cuando tú entiendes esta historia, entiendes que llega un hombre de Dios, llega a esa casa.
Una casa donde había una atmósfera de muerte, donde había una atmósfera de incertidumbre, donde no sabían hacia dónde iban, qué va a suceder, qué va a pasar, ya no hay trabajo, ya esto se está poniendo difícil, esto está trayendo una presión completa a los sistemas económicos, está trayendo una presión a los presidentes, a los gobernantes, donde ellos tienen que tomar decisiones que no son para mañana, sino son hoy, qué van a hacer, cómo vamos a salir de esta situación. Y todo eso ha traído que las personas entren en ese mismo sentir en sus propias vidas. Y eso es lo que comenzaba a suceder en la vida de esta mujer, que ella pensaba que iba a morir, ella pensaba que ya no había salida, ella pensaba que ya no iba a suceder absolutamente nada, pero en medio de todas esas cosas, dice la palabra, escuche bien esto, dice la Biblia que en medio de todas esas cosas vino el hombre de Dios. El hombre de Dios, ¿qué es lo que cargaba? Cargaba la presencia de Dios. Él traía un mensaje de Dios, que para esa crisis había una respuesta, para esa crisis había una salida, y era el sustento absoluto de Dios. La Biblia dice que ni un día, escuche bien esto, la harina y el aceite escaseó. Todos los días había alimento, todos los días había provisión, todos los días Dios proveía y suplía. Yo quiero decirte en esta preciosa hora que pongas tu confianza en Dios. A lo mejor nunca has ido a una iglesia, a lo mejor nunca has ido a la casa de Dios, a lo mejor nunca te has consagrado, a lo mejor nunca has buscado a Dios en serio, pero a raíz de todo lo que hoy está sucediendo, te estás dando cuenta de que tus recursos, de que tu fuerza, tu capacidad llegó a un límite, que ya no hay nada que hacer. Pues ahora le toca a Dios. Ahora deja que Dios pueda orar, ahora deja que Dios pueda venir y hacer el milagro en tu casa, en tu hogar y en tu familia, y que puedas ver a Dios moverse de una manera poderosa. Vas a recibir llamadas, van a tocar la puerta de tu casa, va a venir bendición de Dios, va a haber transferencia de provisión sobrenatural de Dios para tu casa y para tu hogar. ¿Por qué? Porque hay una palabra de vida, hay una palabra de esperanza, porque Dios ama a tu familia, Dios ama a tu hogar. Yo decía en unos programas anteriores que una de las cosas que ha estado sucediendo a raíz de todo lo que ha estado sucediendo es lo siguiente, y es que hoy las personas están en sus casas, hoy las personas se encuentran aisladas. Hoy muchas personas ya no salen a la calle. Hay algunos que toman los riesgos de ir a la calle para ir a buscar comida, para ir a hacer esto, hacer lo otro. Entonces hay algo que está pasando, hay algo que está sucediendo. Entonces me llama mucho la atención esta historia, porque luego de esto el profeta Elías es cuidado, es protegido, Dios le provee, Dios le suple, y no solamente a él, sino también a la mujer que estaba a punto de morir, y a su hijo que no tenía ni siquiera un porcentaje de posibilidades de tener un futuro. Pero Dios trae la palabra y Dios trae el mensaje para decirle que no iban a morir. Como decía David en uno de sus salmos, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Yo quiero decirle a usted, amado amigo, amiga, televidente que nos está viendo en su casa, en su hogar, donde quiera que nos esté viendo, que Dios tiene propósitos, Dios tiene planes maravillosos para su vida. Hoy estamos aquí para orar, hoy estamos aquí para interceder, hoy estamos aquí para creer que Dios va a hacer algo grande, algo poderoso, algo maravilloso, algo extraordinario en su vida, en su hogar, en su familia, y que en medio de todo lo que hoy estamos pasando, porque esto no solamente es cierto grupo de personas, somos todos los que estamos pasando esta situación, Dios se está moviendo de una manera poderosa, con una palabra donde Dios nos está diciendo que Él es nuestro sustento, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que suple toda nuestra necesidad, que Él no nos va a dejar, que Él va a cuidarnos y Él nos va a sustentar. Yo recuerdo hace años atrás, cuando en cierta etapa de nuestra vida como familia pasamos una situación económica tan difícil, no teníamos nada, las puertas estaban cerradas, yo no miraba la luz del día, yo no miraba que pudiera haber una posibilidad, y de repente yo le dije, Señor, yo voy a confiar en ti, voy a esperar en ti, Señor, y yo sé que tú me vas a proveer, yo sé que tú me vas a suplir, yo sé, Señor, que tú me vas a abrir la puerta, yo sé que tú vas a moverte de una manera poderosa, de una manera extraordinaria, y comencé a creerle a Dios, comencé a decirle, Señor, yo voy a creer que en medio de mi crisis, en medio de mi necesidad, tú vas a ser mi sustento. Y recuerdo que en ese día recibo la llamada de alguien y me dice, véngase para acá porque tengo algo para usted. Y recuerdo que en ese momento llegué y me tenían un saco de frijoles y un saco de arroz. Eso nos sustentó, eso nos dio el alimento diario. Y aprendimos a ser agradecidos con lo que Dios nos había dado. Antes había tenido tantos recursos y así como tenía los recursos, no los valoraba, los tiraba. Entonces aprendí a valorar, aprendí a darme cuenta de que cada plato de comida, cada cosa que viene a nuestra mesa, no es por nuestra capacidad, es porque Dios es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Yo te quiero decir en esta preciosa hora que el hombre de Dios aprendió que es su pastor, el que cuidaba, el que lo guardaba, era
el Dios de los cielos. Que ese Dios no se dormía, ese Dios no se adormecía, ese Dios no estaba distraído, ese Dios estaba atento a la necesidad de su hijo. Y no solamente eso, sino que cuando el hombre de Dios llega a esa casa donde había necesidad, donde había situaciones difíciles, donde esa familia pensaba que iban a morir, ahí el hombre de Dios se da cuenta de que también esa mujer necesitaba esa palabra que estaba esperando para que su vida pudiera cambiar. Una palabra de Dios puede cambiar tu destino, una palabra de Dios puede cambiar tu vida, una palabra de Dios puede transformar tus desiertos en estanques de agua, una palabra de Dios puede quitarte esa tristeza, esa desesperación y traer un propósito a tu vida. Entonces, la vida de esa mujer fue transformada y fue cambiada completamente. Asimismo, podría hablarte de tantas historias en la Biblia cuando Jesús llegaba a estas casas, donde Jesús llegaba a esos hogares donde había dolor, donde había enfermedad, donde había desesperación, donde había ansiedad, donde había vacíos en su corazón y donde Dios llenaba el vacío que había en su corazón. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender en estos tiempos, que Dios es tan poderoso para proveer, Dios es tan poderoso para sanar, Dios es tan poderoso para traernos esa paz que nosotros necesitamos, pero hay algo que nosotros tenemos que entender en este tiempo y es que lo que más nosotros necesitamos es tener a Dios en nuestra vida, es tener a Jesús en nuestro hogar, es poder tener al Espíritu Santo de Dios como guía que nos dirija hacia toda verdad, porque nosotros podemos equivocarnos, pero el Espíritu Santo nunca se va a equivocar. Dice que el Espíritu de Dios nos dirigirá y nos guiará hacia toda esa verdad, y esa verdad es Jesús. Yo quiero decirte en esta preciosa hora, Él puede hacer el milagro. A lo mejor tienes necesidad, a lo mejor estás desesperado, a lo mejor estás pasando un tiempo difícil, a lo mejor dirás, pastor, de veras que estoy pasando situaciones tan difíciles en mi casa, en mi hogar, con esto que estamos pasando, pero tengo una desesperación. Hay personas que están en ansiedad, hay personas que están tomando pastillas y han multiplicado las dosis de pastillas porque tranquilizantes para poder dormir, para poder relajarse. Yo quiero decirte en esta preciosa hora que Jesús te quiere dar paz. Jesús dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El hombre de Dios no estaba llegando a la casa de la viuda solamente por llegar. Dios sabía que la viuda estaba a punto de morir. Dios sabía que el niño estaba a punto de morir, que esa familia estaba a punto de desaparecer. No iba a haber legado. Y Dios dijo, esa casa no va a morir. Como hoy Dios está diciendo, tu casa no va a morir, tu familia no va a morir, tu hogar no va a morir. No es la religión, como te digo, la que te va a salvar. No es un hombre o una mujer. No soy yo como pastor o un sacerdote. El único que te puede salvar es Jesús. El único camino al Padre es Jesús. En el único que hay salvación es Jesús. Yo quiero decirte en esta preciosa hora, dice la palabra que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie llega al Padre. Yo quiero decirte en esta preciosa hora, ahí donde tú estás, en tu casa, en tu hogar, en la intimidad de tu casa, Dios quiere hacer algo poderoso, Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida, Dios quiere llenar ese vacío que hay en tu corazón, Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere quitar esa tristeza, esa desesperación. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo Dios la puede quitar? ¿Qué fue lo que hizo la viuda? ¿Sabe lo que hizo la viuda? Recibió la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado por haber recibido la palabra de Dios y poder haber recibido el mensaje de Dios? Que Dios le proveyó todo lo que ella necesitaba. Y mayormente, primeramente que nada, le proveyó esa paz que aún en medio de toda esa crisis, Dios la iba a cuidar y Dios la iba a proteger. Yo quiero decirte en esta preciosa hora, ahí donde estás en tu casa, en tu hogar, solamente Jesús te puede salvar. Solo Jesús te puede dar paz. Solo Jesús puede llenar ese vacío que hay en tu corazón. Y si usted me dice, pastor, ¿qué tengo que hacer yo para poder ser salvo? ¿Qué tengo que hacer yo, pastor, para que Dios pueda hacer una obra en mi vida? Pues lo único que tú tienes que hacer es venir a Él en este momento y decirle a Él una oración que yo quiero hacerla. Y si usted dice, pastor, yo quiero que Dios venga a mi casa, yo quiero tener de verdad a Dios en mi casa, no una religión, sino a ese Dios vivo, ese Dios que me pueda dar paz, ese Dios que me pueda dar gozo, ese Dios que pueda transformar mi vida, ese Dios que pueda traernos aún esa seguridad, aún en medio de lo que estamos pasando. Yo sé que hay mucha gente que me está viendo, que se sienten inseguros, se sienten desesperados, no saben qué va a pasar, con miedo, con temores. Yo te digo en esta hora, ahí donde estás, te invito a que recibas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y di conmigo ahí donde estás, en la intimidad de tu casa y en la intimidad de tu hogar. Yo te invito a que hagas conmigo esta oración y que le digas a Jesús en este momento, Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor y hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos.
Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y gracias, Señor Jesús, por perdonarme todos mis pecados. Yo creo en ti, Jesús, y hoy descanso en ti, Señor, y creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Gracias, Señor Jesús, por llenarme con tu presencia. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, quiero decirle que usted es una nueva criatura. Jesús le ha perdonado sus pecados. El único que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados es Jesús, el Hijo de Dios. Y Él te ha perdonado, Él te ha limpiado. Y yo oro en el nombre de Jesús para que Él pueda llenar ese vacío, pueda llenar tu casa, pueda llenar tu vida. Toda desesperación, toda ansiedad se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero decirte en este momento, ahí donde estás, en la intimidad de tu casa, luego que has hecho esta oración, si tú la has hecho, si usted le ha dicho a Jesús que le perdone, si usted le ha dicho a Jesús que venga a su vida, a su casa, a su hogar, a su familia, hay un número en la pantalla de su televisor, usted puede mandarme un mensaje de texto, usted puede llamarme. Quiero decirle que estamos aquí para orar, estamos aquí para interceder, estamos aquí para creerle a Dios que Dios va a hacer algo poderoso y algo maravilloso para su vida. Y para nosotros es un privilegio que podamos entrar a su casa y que usted nos permita entrar a su casa con un mensaje de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje que yo sé que va a llenar ese vacío, va a llenar su vida donde quiera que nos esté viendo y donde quiera que nos esté escuchando. Aún aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, saludamos a todos, al norte, al sur, al este, al occidente, en cualquier lugar, en cualquier parte donde nos están viendo a través de esta transmisión, en los diferentes lugares donde estamos llegando. Y para nosotros es una bendición y queremos saludarle a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales en diferentes lugares, diferentes puntos de la ciudad. Muchas bendiciones para todos, que Dios pueda derramar esa bendición sobre sus vidas. Y quiero seguir en este momento hablándoles acerca de esta historia, porque esta historia de Elías no termina ahí. Lo que me llama mucho la atención es que Elías enfrenta a los profetas de Baal. La Biblia dice que en ese momento había algo que estaba sucediendo y era que habían falsas enseñanzas, habían falsas doctrinas, habían movimientos que no eran los movimientos de Dios y mucha gente estaba siendo engañada. Aún el pueblo de Israel estaba siendo engañado. Y la Biblia dice que Dios llama al pueblo de Israel y les dice: ¿cuánto tiempo más van a claudicar ustedes en dos pensamientos? ¿A quién van a seguir? ¿Van a seguir a Dios o van a seguir lo que el mundo les está ofreciendo? Entonces tienen que tomar una decisión. Y eso es lo que creo que Dios, el mensaje es claro hoy en día a la humanidad. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién le vamos a decir: ven, entra a mi casa? Y lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel estaba siendo engañado. Y dice la palabra que Elías enfrenta a estos falsos profetas y les dice a ellos claramente: el Dios que haga descender fuego del cielo, ese verdaderamente será el Dios de Israel. Y la Biblia dice que levantaron un altar, y cuando ellos levantaron el altar, la Biblia comienza a hablar y comienza a decir claramente que ese altar que comenzaron ellos a levantar, en ese preciso momento, ese altar era un altar que tenía que ser visitado por el fuego. Y ese iba a ser el verdadero Dios. La Biblia dice que los profetas de Baal comenzaron a invocar a sus dioses. Esos dioses que ellos invocaban, esos dioses que ellos clamaban, eran dioses que tenían ojos pero no miraban, tenían oídos pero no oían, tenían corazón pero su corazón no palpitaba, tenían manos pero no tocaban, no palpaban. Entonces, en pocas palabras, Elías comenzó a decirle: ¿dónde está vuestro Dios? A lo mejor está dormido, a lo mejor está ocupado y no puede atenderles en este momento y hay que despertarlo. Y Elías dice que se reía de ellos porque Elías sabía, como hombre de Dios, que una imagen no podía traerles salvación o traerles una respuesta. En pocas palabras, quiero decirte que no hubo una respuesta de esos dioses, no hubo una respuesta de esas falsas religiones. Hay una gran diferencia entre la verdadera enseñanza y la falsa enseñanza. Hay un espacio entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Lo que es verdadero trae un respaldo absoluto de Dios. Lo que es verdadero trae una manifestación del poder de Dios, donde Dios no solamente se nos revela, sino que ese Dios que se nos revela
se manifiesta, podemos sentir su presencia. Todos los que hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida, todos los que hemos experimentado ese fuego, esa presencia de Dios en nuestra vida, sabemos que Dios es real, que Dios no está a millones de kilómetros, que Dios está en medio de nosotros y que Dios está haciendo algo poderoso y algo maravilloso en nuestra vida. Yo quiero decirle en esta preciosa hora, donde quiera que nos esté viendo, donde quiera que nos esté escuchando, en su casa, en su hogar, Dios quiere manifestarse poderosamente a su vida. Y Elías le decía, pues ¿a dónde está vuestro Dios? Y no sucedió nada. No hubo quien, escuche, no hubo quien respondiera. Hicieron tantas cosas, empezaron a gritar, perdieron el control, hicieron muchas cosas para poder llamar la atención de su Dios, y su Dios nunca les respondió, su Dios nunca les escuchó, porque ese Dios que ellos adoraban era un Dios que no tenía oídos pero no oía, tenía ojos pero no miraba. Entonces la Biblia habla, y la Biblia dice que cuando Elías vino, arregló el altar, y luego de arreglar el altar comenzó a clamar a su Dios, y ese Dios del cielo hizo descender fuego del cielo, y la gente comenzó a decir: Dios de Israel es el verdadero Dios. En pocas palabras, el corazón del pueblo se volvió nuevamente a Dios. Y yo quiero decirte en esta hora, este es un tiempo donde la presencia de Dios es tan fuerte, donde la presencia de Dios está tocando vida, está tocando corazones, donde hoy algunos que estaban adormecidos se están despertando y se están dando cuenta de que necesitan buscar a Dios con todo su corazón. Usted necesita buscar a Dios. A lo mejor usted es un papá, una mamá, ha estado afanado, ha estado ahí, como se dice, estresado día tras día con sus trabajos, no tiene tiempo para sus hijos, no tiene tiempo para la familia, y menos tener tiempo para poder asistir a la casa del Señor. Está afanado con querer construir algo, dejar una herencia material, y está afanado corriendo para aquí, para allá, sin darse cuenta que ha descuidado lo más importante, que es su relación con Dios, y ha descuidado su familia. Y aquí podemos ver claramente cómo Dios trae ese orden, el orden de Dios, todo se comienza a alinear. Y lo que me llama la atención de todo esto es que la lluvia llega, la lluvia que no había llegado durante 3 años y 6 meses. Elías clama nuevamente y dice: Dios, la lluvia viene. Pero cuando el profeta comienza a hablar acerca de esto, de lo que Dios le estaba diciendo, que la lluvia venía, la Biblia dice que había un mensajero, y el mensajero le venía a decir a Elías: no hay absolutamente nada, la situación sigue igual, no hay ninguna señal de cambio. Y hoy estamos viendo en todos los medios de comunicación lo que está sucediendo, que hay un incremento, que hay algo que se está aumentando, y la gente está diciendo: pero en vez de ir hacia atrás, en vez de ir hacia adelante, salir de esta situación, estamos retrocediendo. Gente está siendo afectada, familias están siendo afectadas, pero Dios está hablando, y Dios está diciendo que en medio de todo lo que hoy estamos pasando está la mano poderosa de Dios, que esto se va a terminar, que esto se va a acabar, y que esto va a volver a su normalidad. Pero en este proceso, en este tiempo, Elías, ¿sabe lo que hacía? Elías estaba en el Monte Carmelo, él estaba orando, él estaba buscando la presencia del Señor, él estaba buscando de Dios, él estaba poniendo a Dios primero en su vida, y aún la gente le venía a decir: Elías, no hay nada, no hay ninguna señal de lluvia. Pero Dios le dijo que la lluvia venía, Dios le dijo que el cambio venía, Dios le dijo que la restauración venía, Dios le dijo que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir. Hay personas que Dios les ha dado grandísimas promesas, y están diciendo hoy: pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Yo te quiero decir, no es para cuestionar, no es para que usted empiece a murmurar, no es para que usted empiece a denegar de Dios, a decir que Dios no es real, o que Dios lo ha dejado, Dios lo ha abandonado. No tiene que renegar. Usted lo que tiene que hacer, amado amigo, amiga, hermano en la fe, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente: usted tiene que buscar a Dios con todo su corazón. Este no es un tiempo para desanimarse, es un tiempo para animarse y buscar la presencia de Dios. Y eso fue lo que Elías hizo. La lluvia vino, le dice: ahí veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y Elías sabía que ahí venía la lluvia, él sabía que venía la respuesta de Dios, y vino la respuesta de Dios. Pero luego que la respuesta de Dios viene, luego que el profeta se enfrenta con los profetas de Baal, donde el pueblo de Israel vuelve su corazón a Dios, había en ese tiempo una mujer llamada Jezabel, que era la esposa del rey Acab. Y la historia dice que en ese momento, escuche, la historia dice que en ese momento lo que comienza a suceder es que esta mujer le manda un mensaje a Elías. Usted lo puede buscar en Primera de Reyes capítulo 19, en el verso 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me añadan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto
tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro que se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Y se fue, dice, por el desierto un día de camino, y vino y se sentado debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, debajo del enebro se quedó dormido, y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. La palabra de Dios dice que cuando viene el mensaje, escuchen esto, el mensaje era claro, el mensaje era: Elías, mañana a esta hora estás muerto. Cuando Elías escucha el mensaje, cuando Elías escucha la noticia, cuando Elías escucha en los medios de comunicación, si en ese tiempo el medio de comunicación era un mensaje llevado por una carta o llevado por alguien, el mensaje era claro, era: mañana estás muerto, de esta nadie te va a librar, así como han muerto esto, así vas a morir tú. Y la Biblia dice que en ese momento Elías sintió miedo. El hombre que había hecho descender fuego del cielo, el hombre que oraba, el hombre que había confiado en Dios, el hombre que había visto a Dios proveerle, suplirle, ahora estaba deseando morirse y le decía: quítame la vida, Señor, ya no quiero seguir viviendo, ya no soporto esta situación. Era tanta la presión que Elías sentía. Un mensaje, una noticia que había llegado a sus oídos, que le estaba diciendo a él: no hay esperanza para ti, no hay salida para ti, ya no hay nada que puedas hacer contigo, mejor quítate la vida. Y la Biblia dice que Elías toma el camino del desierto, y en ese camino del desierto dice la palabra que Elías se duerme, y cuando Elías se duerme dice que lo despierta el ángel y le dice que comiera, y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo en este lugar? Mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 19. Entonces él miró, y aquí a sus cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Cuando yo veo leo este verso, me doy cuenta de que lo que Dios estaba tratando de hacer con Elías era lo siguiente: Elías, ¿no te recuerdas cuando estabas en el arroyo de Kerib? Yo te di agua, yo te di carne, yo te alimenté. Elías, ¿no te recuerdas que cuando te llevé a la casa de la viuda, yo te di agua y te di la torta? ¿No te recuerdas que te sustenté? ¿No te recuerdas que te proveí? ¿No te recuerdas cuántos momentos difíciles en los cuales estuviste pasando? Ahí estaba mi mano poderosa. Ahí Dios le estaba recordando a él claramente lo que Dios había hecho antes. La Biblia dice: otra vez volveré a abrir camino en la soledad. Otra vez volveré a abrir camino en el desierto. Otra vez volveré a hacer los milagros. Yo vengo a decirte en esta preciosa hora: no te olvides de lo que Dios hizo en el pasado en tu vida. No te olvides el día que Dios te proveyó, el día que Dios te dio el trabajo, el día que Dios bendijo tu casa, el día que Dios bendijo tu hogar, el día que Dios restauró tu matrimonio, el día que Dios te sanó. No te olvides de ese día. Aún en este momento que te sientes desesperado, desesperada, y a lo mejor te sientes como Elías, a lo mejor te sientes como él se está sintiendo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que la noticia ha hecho en las naciones? ¿Qué es lo que la noticia ha hecho en el mundo hoy en día? Es que la gente se está aislando, es que la gente se está escondiendo por temor, por miedo y por precaución, por lo que está sucediendo. Hoy nadie quiere ser contagiado, hoy nadie quiere morir. Entonces hay una ansiedad, hay una desesperación, una incertidumbre. Entonces Dios le está diciendo a Elías: Elías, así como yo te cuidé hace unos años atrás, así como Elías cuando te encontrabas que las puertas estaban cerradas, cuando ya el arroyo de Kerib se había secado, cuando ya no había trabajo, cuando ya no había absolutamente nada, yo te abrí la puerta. No te olvides de eso. Hoy Dios le está diciendo a alguien: no te olvides del milagro que hice en tu vida la semana pasada. No te olvides lo que hice la semana pasada en tu vida, en tu hogar, en tu familia. No te olvides lo que hice el año pasado. Y algunos dirán: pastor, es que Dios hizo tantas cosas poderosas. Pues no se olvide de esas cosas poderosas que Dios hizo en su vida, cuando Dios le dio el trabajo, cuando Dios le dio la vida, cuando Dios le pidió a usted a Dios que le proveyera y le supliera lo que usted hoy tiene, que usted pueda venir a Dios y decirle: Señor, yo necesito esa paz, yo necesito, Señor, ese gozo, yo necesito, Señor, alegría. Y ahí Dios te proveyó, ahí Dios te suplió cuando te sentías desesperado, desesperada, cuando estabas a punto de morir, y vino la palabra de vida, vino la palabra de esperanza a ti. No te olvides de ese momento. Eso es lo que Dios le estaba dando a entender a Elías cuando el ángel lo despierta y le dice: mira, aquí hay una torta cocida y aquí hay un vaso de agua. Pues ese vaso de agua, así como te proveí en el arroyo de Kerib, así como yo toqué el corazón de la viuda, así mismo hoy yo te estoy sustentando. Así hoy yo te voy a cuidar. Yo te vengo a decir que en la peor crisis, en la peor situación, yo te quiero decir: ahí no había Walmart. Ahí no había ninguna tienda, ahí no había ningún lugar donde personas que vinieran y que le dijeran a Elías: Elías, ¿sabes qué? Aquí hay comida para que comas.
no había absolutamente nada. Era la mano sobrenatural sobre el hombre de Dios. Yo quiero decirte en este momento, a lo mejor no has recibido llamada, a lo mejor no has tocado la puerta de tu casa, a lo mejor te dirán, algunos están diciendo, pastor, no tengo papeles, que el gobierno no me va a ayudar. Hay una ayuda para todos los ciudadanos, pero no hay ayuda para nosotros. Yo quiero decirte una cosa, tu ayuda no es de un gobierno, tu ayuda no es de un sistema, tu ayuda proviene de Dios. Quien te va a proveer y quien te va a suplir y que te va a sustentar en esta crisis es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Elías. Elías, aunque no haya nadie aquí, aunque no esté allá, ya el que estaba a tu lado, yo estoy aquí. Y le proveyó y le suplió. Y dice la palabra que cuando le dio, ¿sabe lo que sucedió con Elías? Se durmió. Se volvió a dormir. ¿Por qué se volvió a dormir? Porque estaba triste. Porque había ansiedad en la vida del profeta. Porque se sentía solo. Y la Biblia dice, escuche bien esto, que el ángel lo volvió a despertar y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Yo vengo a decirte en esta preciosa hora, el mensaje en este día es la gloria postrera. Dice la Biblia que la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que Dios estaba a punto de hacer era algo poderoso, algo maravilloso en la vida del hombre de Dios. Hay cosas, hay situaciones, hay momentos en nuestra vida que a veces no los entendemos. ¿Por qué razón lo estamos pasando? Pero había un propósito en la vida de Elías. Elías deseaba morirse. Elías ya no quería seguir viviendo. Había una sentencia de muerte. Y lo que Elías estaba haciendo era, se aisló, se separó. Y en ese momento cuando el hombre de Dios comienza a separarse, cuando el hombre de Dios comienza a aislarse, cuando el hombre de Dios comienza a venir y a decir una cosa, yo no sé qué hacer, yo no sé lo que va a suceder, yo no sé lo que va a acontecer, yo no sé realmente qué es lo que está sucediendo en este momento, el hombre de Dios, el profeta de Dios, el hombre que hizo descender fuego del cielo, el hombre que oró para que no lloviera, el hombre que oró para que volviera a llover, el hombre que hizo descender fuego del cielo, ahora se encontraba en un lugar aislado, solo, y deseaba morirse. Pensaba que ya no había nada que hacer, pensaba que ya no había ni un lugar donde ir. Y la Biblia dice que en ese momento apareció el alimento de Dios. Yo quiero decirte que ahora que usted nos está viendo, ahora que usted nos está escuchando en la intimidad de su casa, en la intimidad de su hogar, en cualquier parte, cuando usted escucha la palabra de Dios, es un alimento que Dios te está dando. Es una palabra de esperanza que Dios te está dando. Es un mensaje de Dios. La palabra de Dios es un alimento espiritual. Por eso Pablo dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted oye el mensaje de Dios, cuando usted se alimenta de Dios, algo comienza a suceder dentro de usted. Lo natural de nosotros los seres humanos, cuando pensamos que ya no hay nada que hacer y comenzamos a oír de un Dios que provee, a un Dios que abre puertas, a un Dios que puede responder nuestra oración aún en los momentos más difíciles. Elías estaba en un desierto, pero ahí en ese desierto, ahí estaba Dios con él. Yo vengo a decirte en esta hora, aún en medio de tu desierto, aún en medio de tu crisis, aún en medio de tu situación difícil, hay personas que piensan, voy a perder la empresa, voy a perder esto, voy a perder lo otro. Yo quiero decirte una cosa, las cosas materiales van y vienen, pero las cosas espirituales, nuestra vida, nuestra alma, Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvar tu casa, Dios quiere salvar tu hogar, Dios quiere salvar tu familia y Dios va a comenzar primeramente con tu alma, Dios va a comenzar primeramente con tu propia vida. Dios le da esta palabra al hombre de Dios y le dice, largo camino te queda. Cuando el hombre de Dios decía, me voy a morir, Dios decía, largo camino te queda. Hoy yo te vengo a decir, largo camino te queda, largo camino te queda, largo camino te queda. Y en este camino largo Jesús dio una promesa y dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta que esto se termine, yo voy a estar con ustedes. Yo no los voy a dejar, yo no los voy a desamparar. Tu padre y tu madre te pueden dejar, pero Dios nunca te va a abandonar y Dios nunca te va a dejar. Él siempre va a estar ahí. Yo te vengo a decir en esta preciosa hora que en medio de todo lo que hoy estamos pasando, Elías, el hombre de Dios, estaba en el desierto y Dios le dijo, largo camino te queda. Y lo que me llama la atención es lo siguiente, escuche bien esto. Y levantándose pues comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Estuvo aislado. Algunos lo llaman hoy en día la cuarentena, el aislamiento, donde estamos separados, donde las personas no pueden salir. Yo escuchaba a una esposa que me decía, mi esposo vino de viaje.
y mi esposo está aislado, está en el garaje. Tuve que hacerle ahí todo a él. Él está aislado completamente de nosotros. Hay familias que están aisladas. Hay personas que no pueden ver a sus padres o padres no pueden ver a sus hijos. Esposos no pueden ver a sus esposas o esposas no pueden ver a sus esposos. Es lo que hoy está sucediendo. La gente está siendo separada. Y el profeta estaba separado durante todo ese periodo, pero el alimento que venía a él, escuche bien esto, era la palabra de Dios, era el sustento de Dios. Yo quiero decirte, mientras esto termina, si hay algo que te va a sustentar, si hay algo que te va a sostener, si hay algo que te va a mantener de pie, es su palabra, es su presencia, es una relación con él. Yo vengo a decirte en esta preciosa hora, Elías decía, ya no puedo dar un paso más, ya no puedo seguir adelante, yo ya no sé lo que va a suceder. Yo no puedo estar así. Hay personas que me están viendo que son tan dinámicos, o sea, que son tan hiperactivos, trabajadores o trabajadoras. Te gusta el trabajo, te gusta trabajar, te gusta salir adelante para poder sacar adelante tu familia, pero a raíz de todo lo que está sucediendo, hoy te sientes con las manos así, te sientes como atado y has caído en depresión, has caído en desesperación. Yo te vengo a decir que aún en este tiempo Dios te quiere enseñar a depender absolutamente de Él y alimentarte de su palabra. Dice la Biblia que 2 ocasiones Dios vino con comida. Un ángel despertaba al profeta y lo alimentaba. Yo quiero decirte que este es un tiempo para ser alimentados de Dios. Este es un tiempo para que nosotros podamos alimentarnos, para que nosotros podamos sustentarnos de su presencia, de una relación con Él. Y la Biblia dice que el hombre de Dios que en un momento de su vida dijo, realmente yo me quiero morir. Pero vino Dios y cuando él comenzó a comer el alimento espiritual, ¿qué fue lo que hizo? Poder caminar durante 40 días hasta llegar al monte Horeb. Y la Biblia dice que llegó a una cueva. Y para ir ya finalizando con este mensaje y con esta reflexión, queremos saludar a todos aquellos que nos están viendo. Si usted que nos está viendo en su casa, en su hogar, aquí en la ciudad de Houston, ciudades aledañas donde llegamos a través de Salem TV, o usted nos mira a través de las redes sociales, yo no sé cuál sea su situación, yo no sé lo que usted esté sucediendo, pero si hay algo que nos va a sustentar a nosotros es el alimento espiritual, es ese Dios que hizo los cielos y la tierra, en medio de todas estas situaciones, en medio de todo lo que hoy estamos pasando. Yo quiero decirte algo. Lo que hoy estamos pasando es algo difícil, es algo que a lo mejor nadie se lo esperaba. Nadie a lo mejor se lo esperaba lo que venía realmente. Una cosa es cuando usted va y viene y lee Mateo 24 y lee acerca de todas esas señales del fin del mundo. Y esta es una señal del fin del mundo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero una cosa es que usted lo lea, una cosa que usted lo pueda leer, escudriñar. Y otra cosa es que nosotros estemos viviéndolo. Y lo estamos viviendo en carne y hueso, lo estamos viendo en carne viva, estamos viendo con nuestros propios ojos. Cuando usted va a un supermercado, ayer nos tocó ir a buscar comida a un supermercado, usted siente la atmósfera, usted siente en el ambiente la tensión que hay, la incertidumbre que hay, donde la gente tiene temor, donde la gente tiene miedo. Y déjenme decirle que así mismo se sentía el hombre de Dios, pero venía el alimento de Dios, el sustento de Dios. Por eso la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra el omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Debajo de sus plumas estaré seguro. Él es mi escudo, Él es mi adarga y en Él estaré seguro. Él es mi esperanza, Él es mi castillo, Él es todo para mi vida. En medio de todas estas situaciones, lo que estaba haciendo Dios era la protección sobre el hombre de Dios. Elías pensaba que ya había llegado su fin. Elías pensaba que ya no había nada que hacer, pero Dios le dice, Elías, largo camino te queda. Y cuando Dios comienza a enviar la palabra, como hoy Dios le está enviando la palabra a alguien que nos está viendo, a alguien que está ahí en su casa, en su hogar, en el hotel, donde quiera que nos esté escuchando, hoy Dios te está enviando esta palabra y Dios te está diciendo que hay un alimento que va a hacer algo en tu vida, te va a levantar esa fe, te va a levantar esa esperanza, te va a levantar esa confianza en Dios, porque Dios va a hacer algo poderoso y algo maravilloso en tu vida. Todo ese desánimo, toda esa pereza, todo ese adormecimiento que el enemigo ha querido traer a través de las noticias, a través de los mensajes, a venir a atemorizar, hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús, porque vamos a pasar, esto se va a terminar y vamos a volver a la normalidad. Porque la mano de Dios está sobre su pueblo. La mano de Dios está sobre sus hijos. Y la Biblia dice que Elías caminó 40 días y 40 noches. Imagínense. Cuando él decía que no podía caminar, comenzó a caminar. Tú vas a empezar a caminar. Tú vas a comenzar a confiar en Dios.
Ya no vas a decir me voy a morir, sino vas a decir voy a vivir. Ya no le vas a decir a tus hijos, hijos, ¿qué vamos a comer mañana? No, hijo, Dios va a proveer mañana el alimento. Dios va a suplir todos nuestros biles. Dios va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Usted ya no va a decir, ya no tengo trabajo, ya no sé qué hacer, no sé para dónde. No, Dios es mi proveedor, Dios es el que me sustenta, Dios es el que va a suplirnos todos. Cuando tú que comienzas a alimentar del alimento espiritual, tu fe comienza a levantarse. Comienzas a ver lo que no veías. Comienzas a creer lo que antes no creías. Y dice, Dios va a suplir, Dios va a proveer. No se preocupe, vamos a salir adelante. Dios nos va a bendecir, Dios va a abrir puertas. Viene algo poderoso para la iglesia. Viene algo poderoso para las casas de paz. Viene algo poderoso para la familia. Viene algo poderoso, un derramamiento del Espíritu Santo. Porque a eso quiero llegar. La Biblia dice que Elías llegó al monte, a ese lugar al cual Dios quería que él llegara. Y escuche lo que comienza a suceder. Escuche, dice la Escritura lo siguiente. Dice aquí en el capítulo 19. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que se pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes, dice, y quebrantaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, dice que cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dice que Elías llegó a una cueva, estaba aislado. Durante 40 días y 40 noches él había caminado. Dios lo había sustentado, Dios lo había cuidado. Pero llega el momento, escuche bien esto, llega el momento en que hay diferentes manifestaciones. Un viento que rompía los árboles, torbellinos, estremecimiento que comenzó a darse, fuego que comenzó a manifestarse, pero en ninguna de esas manifestaciones estaba Dios. Pero en ese final dice que había un silbo apacible y delicado. Y cuando el hombre de Dios, escuche, siente, percibe y experimenta ese momento, dice que tuvo que cubrir su rostro. La Biblia no determina realmente al cubrirse su rostro que realmente fue la sensación que el hombre de Dios a lo mejor pudo haber sentido. Pero cuando yo leo y veo esos movimientos, sacudimientos, todo lo que estaba sucediendo era un sacudimiento que se estaba dando. En medio de todas esas cosas estaba una paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No se las doy como el mundo se las da. Jesús nos dejó una paz. Y lo que Dios le estaba diciendo al profeta, que aún en medio de esa violencia, aún en medio de esa crisis, aún en medio de lo que él estaba pasando, había la paz de Jehová Shalom, el Dios de la paz. Había un viento apacible y delicado. Yo creo que cuando Elías lo escucha y Elías cubre su rostro, yo creo que el hombre de Dios comienza a llorar. El hombre de Dios se comienza a dar cuenta cuántas veces Dios lo cuidó, cuántas veces Dios lo sustentó, cuántas veces Dios estuvo con él, cuántas veces Dios le abrió las puertas, cuántas veces Dios le sustentó con todo lo que él necesitaba. Y ahora que él se encuentra en una situación donde deseaba morirse, donde deseaba no seguir adelante, y viene la intervención de Dios sobre su vida. Pablo decía en Filipenses capítulo 1 verso 6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará y la terminará. Aún Elías, siendo un gran hombre de Dios, necesitaba ser perfeccionado. Yo quiero decirte en esta hora, si hay algo que Dios está haciendo en la iglesia, si hay algo que Dios está haciendo en nuestra propia vida, es perfeccionando nuestra vida, es tratando con nuestra vida, es confrontándonos con nuestra vida, para que nosotros podamos entender que aún en medio de lo que hoy estamos pasando, hay un viento apacible y delicado. Hay una paz que puede venir a nuestra vida. Y dice la palabra que en ese momento lo que comienza a suceder y comienza a pasar con el hombre de Dios es que Dios comienza a hacer algo poderoso. Dios comienza a hacer algo tan especial en la vida del hombre de Dios. Y lo que Dios comienza a hacer es que el hombre de Dios, escuche bien esto, que el hombre de Dios comienza en ese momento
a buscar a Dios con todo su corazón. Dios le da una palabra al hombre de Dios. Dios le da una palabra al hombre de Dios. Dios le da una palabra a este hombre de Dios y Dios le dice a este hombre de Dios lo siguiente: largo camino te queda. El hombre de Dios le dice: esto es lo que siento, este es mi malestar. He visto cómo han matado a espada a tus profetas, he visto la situación que hemos estado pasando, hemos estado luchando, hemos estado viendo todas estas situaciones que hemos estado experimentando, pero yo quiero decirte, Elías, que largo camino te queda. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando Dios le da esta palabra, Dios le da a él una orden y le dice: vas a ungir a Eliseo para que tome tu lugar. En pocas palabras, Elías, tu legado no va a quedar aquí. En pocas palabras, lo que yo he determinado hacer en la tierra no se va a terminar. El legado va a ser traspasado. Hoy el legado va a ser traspasado. Hoy el legado va a ser traspasado. Y la Biblia dice que Eliseo recibe la doble porción del Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Y Eliseo hace el doble de los milagros que Elías había hecho. Yo vengo a decirte en esta hora, después de todo lo que hoy estamos pasando, viene una doble gloria de Dios sobre la iglesia. Viene una doble gloria de Dios sobre sus hijos en todas las naciones del mundo. Vamos a ver los milagros que nunca habíamos visto. Vamos a ver a Dios moverse de una manera sobrenatural, tan tangible en la vida de las personas, en la vida de los matrimonios, en los hogares y en las familias. Viene dobles milagros. Vamos a ver milagros tras milagros, un aceleramiento, algo tan poderoso y sobrenatural que se está moviendo y que estamos a punto de verlo, pero tenemos que mantenernos como hijos de Dios, tenemos que mantenernos porque lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Sabemos que la tierra está siendo sacudida, sabemos que son las señales antes de la venida de Jesús, y Jesús no viene por una iglesia débil, Jesús no viene por una iglesia debilucha, Jesús viene por una iglesia gloriosa, por su esposa. Él viene a buscar a su esposa resplandeciente, una iglesia que brille, una iglesia que represente a ese Dios de los cielos en esta tierra con señales, con milagros. Dios se está moviendo poderosamente, y yo que te quiero dejar esta palabra en esta preciosa hora, donde quiera que nos esté viendo, que usted se pueda animar, que usted pueda creerle al Señor en el nombre de Jesús, que usted pueda hacer esto en el nombre de Jesús. Hay muchas personas que nos están escribiendo, hay muchas personas que nos están mandando sus mensajes. Saludamos a todas las naciones. Vamos a seguir esta transmisión. Ahí nuestro ingeniero la vamos a seguir por Facebook, para que esta palabra que se ha estado ministrando, esta palabra que se ha estado hablando, la puedan escuchar muchas más personas a través de esta transmisión. Usted que nos ha estado viendo a través de la televisión también, y dice: pastor, es verdad, no miraba esto de este punto de vista. Y cuando yo comenzaba esta madrugada, que el Señor me daba esta palabra y Dios me hablaba y Dios me decía que estamos viviendo esos tiempos de Elías. Esos tiempos donde hay necesidad, esos tiempos donde hay una sentencia, donde hay un mensaje claro, donde trae a las personas a aislarse, pero en medio de todas esas cosas, Dios, quiero decirle, Dios está en medio de nosotros, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante, Dios va a hacer cosas poderosas. Yo oro por cada necesidad, oro por cada petición, oro por cada mensaje, oro por cada familia, oro en el nombre de Jesús para que puedas levantarte, puedas tomar esta palabra, que venga un alimento de Dios, un despertar de Dios. El hambre de Dios se suelte sobrenaturalmente en tu vida, en tu hogar, en tu familia, y que esa gracia y que ese favor de Dios pueda ser derramado. Yo oro en esta preciosa hora para que la gracia de Dios pueda ser derramada sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Padre, yo oro por cada necesidad. Yo oro, Padre, por una intervención del cielo. Yo oro por milagros. Yo oro por sanidades. Yo oro por intervenciones del cielo. Provee, Señor, lo que esa familia necesita. Padre, así como esa viuda, así como, Padre, ese huérfano, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que tú vas a traer la provisión sobrenatural, Señor, sobre cada casa, sobre cada hogar. Que hoy, Señor, hay alguien que se levanta para creer. Que hoy hay alguien que se levanta para decir: pastor, yo me levanto para creerle a Dios. Yo me levanto para buscar la presencia de Dios. Yo me levanto para caminar y llegar al lugar que Dios ha destinado para mi vida, y que mi legado no se va a terminar, que mi descendencia no va a morir, que mi familia no va a morir. Nos vamos a levantar en el nombre de Jesús y vamos a creer. Padre, oramos por los médicos,
oramos por los doctores, oramos, Señor, por los policías, por los bomberos, oramos, Señor Padre, por todos aquellos que exponen su vida para salvar la vida de otros. Declaramos la cobertura de Dios, declaramos, Padre, la unción del Espíritu Santo de Dios sobre los enfermos, declaramos sanidad y atamos todo espíritu de enfermedad y declaramos que hay una cobertura sobre tus hijos y que todo aquel que nos está viendo, que todavía no le ha entregado su vida a Jesús, ahí donde usted está, en la intimidad de su casa, en la intimidad de su hogar, yo quiero decirle, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, entréguele su vida a Jesús ahora mismo y haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, te entrego mi vida. Señor Jesús, te entrego mi alma. Señor Jesús, te entrego, Señor, completamente mi familia. Me arrepiento de mis pecados y vuelvo mi corazón a ti, Señor, y como tu alimento espiritual, Señor. Despierta, despierta, Señor, lo espiritual en mi vida para buscarte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo sé que hay mucha gente que nos está escribiendo. Hay mucha gente que nos está mandando sus mensajes. Damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en esta preciosa hora. Hay muchas llamadas, muchos mensajes. Y damos gracias por lo que Dios está haciendo en todo lugar, en toda parte donde nos estén viendo y donde nos estén escuchando en esta